el presidente se aventó durísimo contra los jueces, sobre todo contra uno que detuvo lo que él quería de una reforma eléctrica, pero ahora lo acusó feo de que recibía dinero, lo acusó de que había que revisar su labor, su trabajo. Y pues ya alguien lo hizo, alguien revisó su trabajo y lo que encontraron es que este juez Pablo Gómez Fierro no solo ha resuelto asuntos en contra del presidente, sino que ha emitido sentencias a favor de él. Ahora resulta que este juez en el 2018 fue el que negó un amparo a un ciudadano que intentaba evitar la realización de la consulta para la cancelación del aeropuerto de Texcoco. López Obrador todavía era presidente electo, pero todavía no tomaba posesión. Al año siguiente también negó amparar a una persona que buscaba obligar al presidente López Obrador a tener un servicio de escolta, luego de que él decidió eliminar al Estado Mayor Presidencial. Quiere decir que sí lo había protegido, que no estaba contra él, sino parece que cumplía su trabajo. Exacto. Es que el presidente omite señalar o no conoce el hecho de que el Poder Judicial y el juicio de amparo está para eso, está para proteger al ciudadano o a la empresa privada de las decisiones y de leyes que apruebe el Ejecutivo. Entonces se sorprende cuando hace eso. Pues no, es que para eso está, no está para proteger al gobierno de lo que digan o hagan los ciudadanos o las empresas. Si no se quiere que las empresas tengan derechos algunos, que no sean representables por jueces mexicanos, hay que emitir una ley que debe aprobar el Congreso, que sería la única ley en el mundo que haría eso. Una ley que dijera, está prohibido que los jueces emitan fallos a favor de particulares en contra del gobierno. Eso es la única forma de evitar que de vez en cuando el gobierno se encuentre con esa oposición. Bueno, ya para eso mejor desapareces el Poder Judicial. Pues claro, sí, pero es que si uno lleva al límite las cosas, es donde se da uno cuenta lo absurdo que es una posición de ese tipo. No, y aquí hay cosas muy graves, porque, a ver, durante toda la vida de México independiente hemos aspirado a la división de poderes, a que sea una división plena. Durante prácticamente todo el priismo, o sea, los 70 años, fue nula totalmente. O sea, tanto el Poder Judicial como el Legislativo estaban al servicio del presidente. Cuando llega la alternancia empezamos a ver esa división porque pues, la Cámara nunca ya volvió a ser completamente de mayoría para un presidente hasta este sexenio, y también empezamos a ver que el Poder Judicial se comportaba con independencia. Entonces que el presidente salga y está amedrentando a un juez, o sea, en vez de salir y reconocer, sí, está bien, las empresas y todos tienen derecho a recurrir a las instituciones del Poder Judicial para enfrentar cualquier cosa que hagamos nosotros y que decidan las autoridades. Eso tendría que ser la posición del presidente, pero esto de, pues voy a ordenar que lo investiguen, seguramente son conservadores porque la mafia del poder, empezó a calificarlo, lo está juzgando en la arena, en la plaza pública, por incluso lo acusa de que posiblemente pudiera estar corrompido. Eso es gravísimo porque ¿cuál es el antecedente o qué queda para el resto de los ministros? Pues que cualquier decisión que vaya en contra de lo que diga el presidente pueden ser perseguidos. Y aquí más grave aún
es Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. En vez de salir a dar la cara por el Poder Judicial, ay, bueno, sí, le damos, es un timorato, absolutamente. Ay, no, bueno, sí le vamos a dar entrada a la carta y vamos a revisar si hay algunos indicios de sospecha. Señor presidente, el Poder Judicial es esto, y somos poderes independientes. Pero sabemos que dobló las manitas desde el 18. Ahí está la carta, hoy la publica Carlos Puig, de lo que él aspiraba a hacer como presidente si se le nombraba en el 2018. Y no tiene nada que ver con esta posición timorata que asumió frente a esta situación que me parece muy grave. Bueno, le contestó que va a dirigir la carta a donde corresponde. Sí. Entre líneas. Es que le están dando, es que se pelean con él, no ganan nada con pelearse con él. Nomás se le dice, sí, manito, aquí está esto. Aquí te vamos a... Mira, ahí está tu carta, la pusimos en la puerta del refri. Sí, como el jefe Gorgori. A ver, poniendo tu carta. Ustedes que entienden de política también, a ver, explíquenme esto. Ayer el presidente también dijo que los ataques contra López-Gatell tienen que ver con la política, porque le preguntaron que qué pasaba con el doctor Hugo, y dijo que qué pasa con López, con Hugo. Pues lo puedo contestar, pero el presidente sí, en eso sí es un maestro, le dio vuelta y dijo, pero lo que me importa ahora es esto, las vacunas es lo que se tiene que priorizar. Ahora lo que más nos importa es que no se detenga la aplicación. Y ya, se fue caminando por ese camino y no contestó. Pero sí dijo que los ataques al doctor Hugo López-Gatell son políticos. ¿Quién carambas está interesado en atacar a Hugo López-Gatell? ¿O qué beneficio tendría atacar a Hugo López-Gatell? Pero es que si no hubiera motivo para esos ataques, yo estoy totalmente convencido de que sí serían políticos y malintencionados. Pero la actitud de Gatell los ha propiciado por su inconsistencia. Es decir, un día dice una cosa, otro día dice otra. Y no quiero hacer el chiste de la chilindrina. No lo quiero hacer. Entonces, claro que eso despierta críticas tanto de los enemigos del régimen como de cualquier observador imparcial que esté viendo el problema con ojos, con ganas de informar a la población. Pues yo no entiendo quién ganaría con atacar a ese hombre. A ver, nadie. Como si fuera se ha ganado un mártir. El desprecio de mucha gente. A ver, por cosas tan simples como su viaje con su playera color pollo a Zipolite o a donde haya ido, o esta foto de la semana pasada, pero qué necesidad. Entonces, yo creo que la soberbia se lo devoró muy temprano, allá por abril, mayo, ya desde el año pasado cuando empezó la pandemia, porque sí estuvo en los cuernos de la luna por la gente y las conferencias, y era muy accesible, y se le fue. Yo creo que él mismo se politizó. Aquí no hay un ataque de política, hay un ataque a, como dice Mario, las inconsistencias, la ineptitud y la irresponsabilidad de quien debe o debía planear bien la vacunación, la manera de cómo enfrentarla mientras llegaban las vacunas, y que ha sido verdaderamente inconsistente o un desgarriate, por llamarlo de algún modo. Liliana. Que quién gana, pues nadie gana, pero quienes pierden, todos perdemos. ¿Por qué? Porque teniendo a un funcionario que debería de estar dando el ejemplo, que debería de estar siendo el primero o de los primeros en mostrar las acciones que debemos de seguir todos los mexicanos para salir de esta pandemia, y hace todo lo contrario y dando un resultado
positivo en COVID y lo ves en la calle y poniendo excusas como que, bueno, aquí este parque es muy poco visitado, así que no hay problema porque hay mucho espacio y no corro el riesgo de contagiar a nadie, teniendo actitudes de ese tipo, todos perdemos. Eso es lo que sucede y eso no tiene que ver nada con la política. Tiene que ver con que tenemos funcionarios que no actúan de acuerdo al papel que tienen que desempeñar, sino que pareciera que se empeñaran en hacer todo lo contrario. Y eso lo pagamos nosotros. Eso es lo que criticamos.